de Montevideo, Daniel Arbulo. Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias por la acompañarnos. ¿Sí? Y bueno, hay una serie de datos interesantes para conversar. Defensor del vecino, acciones en más de 50 barrios en el periodo 2025-2026, aumento del 10% de los asuntos individuales atendidos. Habían sido 1.263, ahora son 1.338 los planteos recibidos. Aumento del 5% de los aumentos colectivos, 94 casos, 53 procesos de mediación pacífica, podemos decir. Sí, en general pacífica, sí, en general. O sea que se pudo arreglar. El municipio A es el más inquieto a la hora de plantear sus temas, y estaba repasando, del total de los temas planteados, 591 de ellos son por convivencia. Transporte público, 116, también espacios públicos, ¿no? Y después el equipo de trabajo. ¿Se puede cumplir con todo esto? Bueno, eso es parte del debate que estamos dando en términos de la institucionalización de la Defensoría. Vamos a cumplir 20 años de funcionamiento. Montevideo tiene ya una costumbre de tener en la Defensoría un espacio donde se le reclame y se le haga planteos a los gobiernos subnacionales y nacionales. Y estamos en un momento en donde necesitamos consolidar un espacio laboral permanente. Nosotros trabajamos con becarios y pasantes de la Universidad de la República y de la UTU. Que cuando aprenden el oficio se van. Que cuando van conociendo la realidad, dónde va un reclamo, qué tiene que hacer un municipio y demás, hay una alta rotación, eso es parte de la cuestión. Tiene lo positivo que vienen con una mirada fresca y muy crítica de las situaciones, ¿no? Entonces esto aporta mucho, y la verdad que quienes han pasado por la Defensoría vuelven. Eso es una cosa interesante. Sin embargo, el trabajo nuestro en los próximos 3 años que nos quedan va a ser consolidar un equipo, poder acordar con la Junta Departamental, tener una base sólida, que surjan de un llamado público, sean funcionarios permanentes, que seguramente consoliden la institucionalidad que tiene la Defensoría. Yo estaba viendo justamente en todos los documentos que se manejan, no hay una lista de prelación de personas mediadoras comunitarias para que ingresen por concurso. ¿Cuántas personas serían? Bueno, nosotros ahí hicimos una cosa interesante en acuerdo con varios municipios, que es convocar a mediadores para tener una lista de prelación y poder acordar o poder contratar puntualmente en el caso de algunos conflictos de parte de la Defensoría, pero también compartirlas con algunos municipios. Por ejemplo, el municipio C. Tenemos un acuerdo en el municipio C que 2 de estas personas van a estar contratadas en los próximos meses y años, digamos, para poder abordar conflictos en territorio. Esto fue una buena experiencia que tuvo una convocatoria primero, una respuesta interesante de más de 14 personas que se presentaron, y nosotros hemos identificado que la estrategia de mediación comunitaria es una estrategia de solución de conflictos que permite, entre otras cosas, que luego de la mediación cambie la vida cotidiana en el barrio. Entonces, es ahí donde nosotros nos abocamos. Primero, o sea, una persona golpea la puerta y dice, acá tenemos este problema, hay que resolverlo. Básicamente es eso. Exacto, y convoca a las partes. La mediación comunitaria, a diferencia de otros procesos de mediación, esto implica que si uno no quiere, 2 no bailan. Convoca a las partes, empezamos a identificar el problema, porque bueno, muchas veces el problema parece ser el ruido molesto, pero también el problema puede ser, nosotros lo hablamos el año pasado cuando estuvimos acá, puede ser el origen de la persona, pueden tener problemas generacionales. En muchos casos hay una ausencia de diálogo y de no conocer el vecino y la vecina. ¿Cuál es la situación? Denuncio antes de hablar con el vecino. Exacto, ejemplo. Y después me doy cuenta que el vecino tiene un problema de salud o es una persona que se va a trabajar a las 4 de la mañana. Tengo otros diálogos y ahí se van solucionando. O tiene otra cultura. O tiene otra forma de vida. Y hay una cuestión que nosotros justo ayer lo abordábamos con todo el pleno del municipio C, esto de la cuestión más comunitaria. ¿Qué pasa con las temáticas de lo que pasa en los espacios públicos? ¿Cómo convivimos los montevideanos en los espacios públicos? ¿No? Ya a veces votamos presupuestos participativos pensando en las infancias y lo terminamos ocupando el espacio de los adultos. Y nos enojamos porque la gurizada juega a la pelota en una cancha que hicimos para que jueguen a la pelota, ¿no? Esto es cotidiano, digamos, ¿no? Sí. O la cuestión vinculada con la ocupación, no sé, las comparsas y las escuelas do samba que se están desarrollando en muchos barrios. Eso es identidad.
tiene que ver con el derecho explícito de hacer su música en el espacio público. Ese es el candombe. No me vengas a la hora de la siesta. Bueno, claro, pero todos, ahí hay como una cuestión de diálogo, y por eso la mediación es importante. Nosotros siempre decimos, medio en broma, medio en serio, nos gustan las comparsas, pero ser lejos de casa, pero no tan lejos. Lo mismo nos pasa con los contenedores, ¿no? Lo mismo nos pasa con las ferias. Quiero la feria cerca, pero no tan cerca. Y lo mismo nos pasa con las ambulancias o incluso con las patrullas de policía, ¿no? Esto de decir, bueno, quiero tal servicio público, pero quizás una vez que lo tengo instalado me genera algunos problemas. Entonces ahí nosotros en el programa de mediación comunitaria estamos armando una red con diálogo con el Ministerio del Interior, con diálogo con el Poder Judicial, con diálogo con los municipios para decir, bueno, muchos temas que si se abordan a la hora del inicio del problema, desde el diálogo, desde la charla, después no terminan sucediendo algunas cosas lamentables que suceden, por ejemplo, en la puja por el espacio público. Claro, sí, desarticular a tiempo. Exacto. En ese sentido, ¿cómo ves el tema de las ferias? Bueno, las ferias tienen dos componentes. Hay un componente muy importante que es de regulación de precio de alguna manera. Si no hubieran ferias, difícilmente podamos conseguir frutas, verduras y alimentos baratos, y tienen entonces un componente importante en términos sociales. Hay alguna normativa que dice después de tanto tiempo podrán ser rotadas, y ahí hay una dificultad que es los tiempos de rotación en algunas ferias tienen que ver con el desarrollo más que de la feria, de la periferia. Bueno, una vez que se consolidó y que tengo decenas de cuadras, es complejo hacer la rotación, nosotros eso lo entendemos, pero también reivindicamos el derecho de los vecinos y las vecinas a el descanso, a conocer cuáles son las consecuencias que va a tener sobre su casa, el derecho de los vecinos y vecinas a tener limpio su barrio después de la feria. En esto sí se ha trabajado mucho, sobre todo nosotros hemos identificado que los feriantes están bastante organizados y bueno, hay un proceso ahí de limpieza, no en todos los casos, y entonces ahí hay una fuente de conflicto clara, pero también es una fuente de conflicto con un servicio que es fundamental, ¿no? Si nosotros, de nuevo, si no tuviéramos en algunos barrios la feria, la alternativa sería el supermercadismo, por ejemplo, y la diferencia en frutas y verduras y alimentos entre uno y otro es importante. Entonces ahí hay que generar diálogos. La Intendencia convocó a un espacio de diálogo sobre las propias ferias, y de hecho nosotros creemos que también podríamos pensar en algunas ferias que están en las calles y veredas, pensándolas en las plazas públicas, que eso contribuye a uno de los conflictos principales que es... ¿Y los ruidos? Bueno, y los ruidos tienen que ver con la propia feria. Por favor, no me tiren los caños a las 4 de la mañana al piso. Exacto. Entonces, ahí hay toda una cuestión que tiene que ver con la propia rotación. Ahora, si generamos espacios de diálogo, es distinto, ¿no? Porque si yo conozco quién es el feriante, si conozco la referencia, si sé a qué hora van a venir, si tengo otra forma de vínculo, probablemente disminuya el nivel de molestia. Y la aceptación, nosotros creemos, cuando tenemos algunos planteos de ferias, que son alguna decena, la aceptación de los vecinos que tienen que estar, porque reivindican el espacio de la feria, que tiene además del componente económico y social, todo un componente más vecinal que en algunos casos es Perdón, relevante. Daniel, pero ¿qué tiempo de respuesta tienen ustedes? Porque ustedes, el defensor del vecino de Montevideo, que es Daniel Arbulo, sos tú que nos acompañás, 14 personas, 8 pasantes y becarios, 3 funcionarios en pase de comisión, 2 contratos de funcionario público y bueno, no son muchas personas. Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Cuánto demoramos viene un vecino y dice, mira, tengo un problema con el ruido de enfrente? Bien, ahí hay una cosa importante. Nosotros, en función de la alta rotación que tenemos en nuestro equipo, lo que tenemos es muy protocolizado el proceso de atención. Eso disminuye enormemente los tiempos, ¿no? Hay formularios ya preestablecidos para hacer las consultas, y la primera etapa es de consulta de información. No todos los asuntos terminan en reclamos reales, porque, bueno, a veces se toma la Defensoría como el primer lugar en donde yo hago el reclamo. Claro. Y no es el primer lugar. En general, Bien. La Defensoría, nosotros siempre decimos, es una institución de promoción de derechos y de contralor de mejora de la gestión pública. En función de esto, un derecho que tenemos nosotros de reclamarle al Estado se inicia en el momento que le hacemos el planteo al Estado.
Entonces, bueno, ahí hay un componente de información importante. ¿Dónde tengo que hacer esta consulta? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es un problema del municipio? ¿Es un problema del vecino, de la intendencia? Entonces, bueno, ahí logramos protocolizar. Tenemos un programa de gestión que nos ayuda mucho a la hora de poder dar respuesta, y de hecho la tecnología hoy nos habilita a que la respuesta sea mucho más fidedigna de lo que podía ser antes, digamos, porque bueno, yo hago la propia pregunta y me va direccionando. Una vez saldada la consulta, la información del vecino y la vecina, demostrado que el Estado incumplió en los tiempos, nosotros empezamos a analizar la situación, y hay situaciones cuando se están analizando que se solucionan explicitando el problema, que esto es muy importante. El papel de la Defensoría es explicitar el problema. Hay una demora en el arreglo del saneamiento porque hay un problema de presupuesto. Hay una demora en el transporte público porque capaz que hubo una obra o efectivamente no se cumplió. Pero bueno, una vez informado el vecino y la vecina, lo que hacemos es un acompañamiento y un seguimiento ya desde el lado del municipio y la intendencia. Esto está todo protocolizado. Tenemos que decir que todos los equipos técnicos de los municipios y la intendencia tienen con la Defensoría un ida y vuelta permanente, aún cuando la Defensoría tiene este papel de decir, bueno, ¿por qué este problema de saneamiento, el caño roto, no se arregló si hace tanto tiempo? ¿Por qué no se hizo la poda en tal calle si estaba prevista en el presupuesto anterior? Claro. Ahí en general hay un muy buen vínculo con los equipos técnicos. De hecho, nosotros tenemos herramientas de visitar a las oficinas de la Intendencia y los municipios. Tenemos la posibilidad de solicitar copias de expedientes. Y esto estamos hablando de pero los el hecho problemas. Es que no hay respuesta mágica acá, o sea. No, acá lo que hay que lograr es primero ordenar cómo es la situación. Si es una consulta solo, si es un reclamo, si ese reclamo tiene un asidero en las normas y en los tiempos, que son como los dos componentes. Claro. Y a veces, y este es el papel también de la Defensoría, hay normas que la vida misma las pasa por arriba, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos estado en algunas canchas de pádel. Bueno, la norma de las canchas de pádel que se han desarrollado mucho no está actualizada en función de esta revitalización de la práctica del deporte. Entonces ahora hay algunos problemas de convivencia. Por ejemplo, ¿por qué hay problemas? Y bueno, tener una cancha de pádel, de 8 canchas de pádel al lado de un cuarto es complejo. Ajá. Ahora, en términos reales, la normativa les habilita. Lo que nosotros identificamos muchas veces es, hay una norma, o sea, la norma de ruidos molestos es de 1970 y pico. Entonces, hay y todo normas, ha cambiado. Exacto. Entonces hay normas que están pensadas desde una lógica, y solo cuando nos enfrentamos a un problema determinado, digamos, empieza a darse cuenta, y este es el papel de la Defensoría, que la norma se cumple, pero lo que no tiene que ver es la norma y la realidad. Eso es un papel importante que identifica. Por ejemplo, ahora el Senado acaba de votar por unanimidad la situación de las casas abandonadas con deudas con el Estado. Bueno, la Defensoría de Vecinas y Vecinos hace más de 10 años hizo una identificación en ese momento de 300 padrones que estaban abandonados. Y que los propios vecinos denuncian, ¿no? Exacto. Porque es un tema hasta de seguridad muchas veces. Exacto. Ahora, eso que era parte de la vida cotidiana fue identificado en función de qué? De que en algún momento hubo un reclamo de un vecino diciendo, bueno, tengo esta casa y esta otra casa. Claro. Entonces, el papel ahí de la Defensoría es lograr hacer una sistematización de cada asunto, lograr asegurar, sobre todo con un equipo técnico que tiene, que esté bien sistematizado e informado sobre la situación. Y si nosotros identificamos esta desconexión entre la realidad y las normas, plantearle a la Intendencia o a la propia Junta cuál es la situación. Y somos un espacio también, y esto es importante, de trasladar reclamos más colectivos. Esto que vos decías, nosotros hemos tratado en un año 94 asuntos colectivos, que son asuntos colectivos de miles de personas, que tienen que ver con personas en situación de calle, con infancia, con migración, con el transporte colectivo en plena previsión de una reforma metropolitana, con algunos espacios públicos, con ruidos molestos, con la situación de viviendas abandonadas. Entonces son estos reclamos que son más colectivos, lo que tienen desde la Defensoría, a través de su equipo técnico, es un seguimiento a esos colectivos y un respaldo. ¿Para qué? Para que los propios colectivos, los vecinos organizados, puedan hacer
planteos, digamos. No siempre los planteos terminan... O sea, como los conducen, les dicen qué hacer, por ejemplo. Exacto, y generamos las condiciones para poder hacer conversatorios con el gobierno nacional, el gobierno subnacional, no sé. Nosotros estamos recorriendo... Pero, por ejemplo, cuando te dicen, mira, acá enfrente hacen un ruido bárbaro, ¿qué podemos hacer? Bien. O sea, ahí va alguien y habla directamente ahí. Bueno, ahí depende. Si lo primero que averiguamos es si la intendencia del municipio ha actuado en función de eso. Claro. Bien. Lo segundo que averiguamos es que nos presenten un informe en torno a las normas. A veces, en el caso de ruidos molestos, se cumple la norma de sonido dentro del evento, por así decirlo, pero el problema está afuera. Claro, ¿no? El problema está afuera, calle. Y ahí nosotros le hemos planteado a la intendencia... Un bar, por ejemplo. Un bar, por ejemplo, o un espectáculo de música. Ahí lo que nosotros le hemos planteado a la intendencia es que es importante dar algún debate en torno a los procesos previos y el posterior de los eventos. Porque muchas veces el reclamo tiene que ver con un evento determinado y en términos de norma no hay un incumplimiento del ruido. Sí. ¿No? Ahora, la previa es compleja y sobre todo el posterior es complejo para el entorno. La norma no habla de eso. Y nos parece que ahí hay una responsabilidad de las empresas, sobre todo las productoras o de los bares, de decir, bueno, en mi entorno tengo que dejar limpio, tengo que asegurar que si tengo, no sé, 400 personas en una fiesta, me aseguro que puedan liberarse. Sí, ¿cómo con la vereda? ¿Cómo hago con la vereda? Exacto. Ahí hay todo un trabajo que hacer más en términos de diálogo con las empresas en este caso. Y también es cierto que en parte de la cuestión, de nuestro trabajo en esto, es plantearle a la Intendencia la articulación. La Intendencia tiene bastante articulación con el Ministerio del Interior a la hora de los lugares y con los municipios a la hora de pensar a dónde disfrutamos. Nosotros no hemos avanzado mucho, pero en marzo hicimos un planteo al prosecretario Diego Olivera de la Intendencia de la necesidad de discutir la noche en Montevideo, que es una de las fuentes de... Hay que discutir la noche montevideana. Nosotros creemos que sí. La noche, los lugares a donde vamos, los horarios, la forma en que disfrutamos, las distintas generaciones, la forma en que convivimos. Asumiendo que es también la recreación, es también un derecho de las personas. Y una linda ciudad, una buena ciudad, un buen barrio, es aquel que acoge a sus generaciones más jóvenes a la hora del disfrute. Y esto, la tensión entre un derecho y otro, no es sencilla. Claro, tiene que estar atendido. Exacto. Quería que nos contaras un poquito qué pasó, por qué el municipio ahora ha tomado preponderancia, ¿no? Porque es una diferencia importante de lo que se venía registrando en los años anteriores. Bueno, eso nosotros lo tomamos como un logro para la Defensoría. Históricamente los municipios centrales, que son los que están más cerca físicamente, digamos, el municipio B, CH y el C, físicamente de todas las oficinas principales de todos los gobiernos, eran quienes primereaban a la hora del ranking. Nosotros desarrollamos, también en acuerdo con el municipio A, una serie de procesos de atención en algunos barrios. La Defensoría, durante 8 o 10 meses al año, ha atendido en todas las comisiones barriales de Casabó. Y ahí hay, además de un trabajo enorme de vecinos y vecinas, una demanda permanente en términos de políticas públicas, y eso es interesante. La demanda y la exigencia del Estado es un derecho de las personas. Nosotros estuvimos atendiendo en Casabó, atendimos también en Santa Catalina, hicimos un recorrido y seguimos atendiendo la zona de Maracaná, estuvimos en Santiago Vázquez, coordinamos con los consejos vecinales, y esto lo que permitió fue que muchísimos asuntos que a veces no llegaban a la Defensoría llegaran de manera cotidiana, y permitió que además en el municipio A generáramos de alguna manera una red que nos permite llegar que permiten a los vecinos y vecinas conocer la Defensoría. Sí, hubo un caso también de el propio alcalde que hizo prácticamente un reclamo, ¿no? de política contra una política pública en cuanto a la situación que se estaba dando con las personas en situación de calle que se retiraban de un lugar y se sacan todas, se ponen en el otro. Eso fue un reclamo explícito también de convivencia. Bueno, ¿ustedes actuaron en ese caso? Nosotros fue con el alcalde del municipio D que tenía que ver con esto. Nosotros compartimos de hecho en nuestro informe. Esto lo que presentamos ahora es apenas la síntesis. Después viene el informe más desarrollado. Nosotros estamos esperando, presentamos hace pocos días la nota a la Junta, corresponde que vayamos a informar, pero en el caso de las personas sin hogar, nosotros compartimos la mirada del alcalde. Nosotros creemos que ahí, y de hecho lo dijimos en el informe pasado,
Lo dijimos en el 2024 que fuimos a la Junta a una comisión a hablar del tema y lamentablemente lo vamos a tener que volver a decir en este informe. Nos parece que parte de la política en general, política pública en Uruguay sobre las personas sin hogar es moverlas del punto A al punto B y eso es un problema. Es un problema que se traduce en muchos barrios, ahora en el municipio de... Se retiraron. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias por haber estado en el Informativo Sarandí. No, por favor. Un placer. Muchísimas gracias a usted. Daniel Arbulo, defensor del vecino de Montevideo, entrevista que pueden volver a ver y escuchar en las redes sociales de Sarandí. Es el momento del pase de la mañana. Consejos del Dr. Massa para vivir sin dolor. Si sufre dolores de espalda, articulaciones, músculos o tendones, sepa que la medicina regenerativa tiene tratamientos rápidos y altamente eficaces. Agende su consulta al 096 25 95 95. drmassa.com. Clínica del Dr. Massa. Médicos para vivir